Muy buenos días. Ya saben que esta semana se ha cumplido el 20 aniversario del Estatuto de Autonomía del País Vasco. La celebración se transformó en la penúltima trifulca política, con los nacionalistas renegando del Estatuto y anunciando un proyecto político de autodeterminación, y con los partidos llamados constitucionalistas, PP y socialistas de Euskadi, acusando a los abertzales de haber traicionado el Pacto de 1979 con sus planteamientos de soberanía, territorialidad y construcción nacional, dejando fuera a una buena parte de la sociedad vasca. Evidentemente, ETA también quiso que se oyera su voz y endureció las condiciones para reunirse con el Gobierno, además de nombrar interlocutores a 3 presos. Es decir, que ETA se erige en representante de los vascos para negociar un programa que incluye la libertad de lo que llaman presos políticos, la salida de lo que denominan fuerzas de ocupación y el referéndum de autodeterminación. De todo ello vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, pero también de otras muchas cuestiones, ya que hoy el PSOE conmemora el nacimiento de Ramón Rubial y el 25º aniversario del Congreso de Suresnes, en el que jóvenes socialistas apoyados por Rubial fueron elegidos para desempeñar los máximos cargos de la Comisión Ejecutiva, con Felipe González y Alfonso Guerra como líderes más relevantes. Don Enrique Mújica, diputado del PSOE, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, Rubial tenía una gran autoridad moral en el partido y más o menos servía de puente entre el pasado y el presente, ¿no? ¿Podría ser usted su sucesor, tal y como sugirieron en determinado momento determinados destacados dirigentes socialistas? Yo creo, Luis, que hablar de sucesor en estos momentos que estamos conmemorando, que vamos a celebrar el paradigma de la ejemplaridad, me parece que no es bueno, que no es conveniente. Ramón fue el paradigma de la ejemplaridad socialista desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político y teórico, porque él representó el paso de un partido socialista que todavía creía en el formalismo de la democracia y que había que impugnar esta democracia cuando fuera necesario por ciertos métodos no santos. Por ejemplo, cuando la Revolución de Octubre, todavía el Partido Socialista estaba determinado en sus ensoñaciones por la utilización de ciertas armas, y Ramón estuvo en la Revolución de Octubre y después se arrepintió de la Revolución de Octubre, comprendió que este partido tenía que ser un partido vinculado esencialmente a la democracia, no solo como teoría y práctica, sino también como método de resolver los problemas, y fue un paradigma del sentido de la libertad en el socialismo. Y en esa dirección tenemos que hablar de Suresnes, porque Ramón tenía una tal autoridad en el Partido Socialista que pensó que en un momento dado, en el momento necesario, en el momento justo, no ya en Suresnes, sino en el año 70, porque la gran renovación del partido se inicia en el año 70, en un Congreso 70, en que Ramón decide apoyar a los hombres del interior, decide apoyar a un grupo de vascos, un grupo de andaluces, un grupo de asturianos, jóvenes, otros menos jóvenes, pero dentro de los límites y las fronteras de la juventud, para encabezar esa renovación, sabiendo que si bien era cierto, como resultó en las elecciones 77, que la memoria histórica del socialismo era enorme en España y que fluía como un manantial esperanzador, esa memoria histórica tenía que hacerse concreta, efectiva, ejecutoria a través de la renovación del partido. Y ahí juega Ramón un papel importantísimo. Ramón Rubial era vasco y usted también es vasco, y ahí están pasando muchas cosas. Por ejemplo, ¿usted cree que algún día se podría convocar un referéndum de autodeterminación en el País Vasco? Bueno, eso me parece una tontería como una casa, porque el referéndum tiene que convocarlo según la Constitución el Gobierno. Si el Gobierno no está dispuesto, en cumplimiento de la Constitución misma, a ir contra la misma Constitución, contra los mismos actos que la Constitución obliga, y no puede convocar un referéndum de autodeterminación. Eso además es rechazado por los vascos, es decir, no solo es rechazado por esa gran mayoría, esa mayoría de vascos, cada vez más de populares y de socialistas. Y digo de mayoría porque no es verdad que el voto socialista o el voto popular sea un voto de la mitad de los vascos. No es verdad. En las cuestiones fundamentales, en las cuestiones de autodeterminación, en las cuestiones de segregación, en las cuestiones de independencia, hay un sector muy importante de nacionalistas, de votantes del Partido Nacionalista Vasco, que no quieren nada de eso, que quieren mantener los perfiles diferenciales, los perfiles identitarios de la nacionalidad vasca, pero que no quieren ninguna aventura. Tal es así
que yo conozco y amigos míos conocen a otros militantes del Partido Nacionalista, electores del Partido Nacionalista, que este año no han ido al de Alderdiaguna, porque no estaban dispuestos con su presencia a confirmar o apoyar o aplaudir las manipulaciones que se hubieran hecho, que se hicieron en ese acto de la Alderdiaguna en las campas de Salburua. Usted hace referencia de vez en cuando al término euskonazis. ¿Y qué le parece lo que está ocurriendo en estos momentos en Suiza, la tolerante Suiza, en Austria, en parte de Francia, con el auge de partidos xenófobos, excluyentes, racistas? ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Europa? Bueno, me parece altamente peligroso. Tenga usted en cuenta que en Austria, está claro, Austria no tiene ningún complejo de culpabilidad. Los austríacos no tienen ningún complejo de culpabilidad. ¿Cómo lo tenían los alemanes? Y por eso los alemanes, en Alemania vemos que los partidos nazis son mínimos, no están en el Parlamento, no están en el Bundestag. Pero en Austria no. Austria, que era un país en el cual el componente nazi era muy importante, y que el Anschluss, la fusión con la Alemania nazi, fue recibida con júbilo, y que en la guerra, mis amigos que soportaron aquella guerra, parientes, familiares, dicen que las más brutales de las divisiones de la SS era la Príncipe Eugenio, compuesta por austríacos. Bueno, combatió. Y claro, los aliados tuvieron la debilidad de decir que Austria fue un país ocupado por los alemanes y que había que liberarlo. Y eso fue lo que incentivó el olvido de la memoria a los austríacos. Los aliados le liberaron del remordimiento, le liberaron de la culpabilidad, y por tanto allí que se vota un partido de extrema derecha para esos sectores o los herederos de esos sectores no les parece mal, les parece natural, porque no hay ninguna condena, ningún repudio, al contrario. Ha habido una especie de catarsis manipulado por los aliados desde el año 43. Claro, pasa lo que pasa. Pero sin embargo, lo cierto es que las fuerzas democráticas, yo creo, en Austria, en consonancia con el gran empuje hacia la consolidación de la democracia de este continente nuestro, que es Europa, terminará por convertir en evanescentes estos sueños de revancha. Señor Mújica, le debemos un recuerdo al poeta Rafael Alberti, fallecido esta mañana, el hombre que salió en su momento de España con el puño cerrado y volvió con la mano abierta, en signo de conciliación, de concordia. Y además, como gran escritor, como gran poeta, como uno de los hombres más grandes de la generación del 27. Y como toda esa generación, Alberti es expresión de algo que se da en nuestra cultura. Las raíces enormemente populares de la cultura española son los que se expresan en fórmulas y en expresiones refinadas. Es decir, aquí lo popular adquiere refinamiento, cosa que hace que nuestra cultura tenga un carácter diferencial con la de otros países europeos. Por ejemplo, los primeros libros de Alberti, La amante, Marinero en tierra, proceden del romancero, del cancionero, de canciones populares, pero con una vitola y con una cultural y cultivada enorme. Y Alberti es un hombre comprometido con su pueblo, con las raíces populares de su pueblo, cuando este pueblo es amenazado, cuando este pueblo es agredido. Ya se hace Capital de la Gloria y otros poemas de tipo épico, porque también la épica es una forma muy importante de la poesía española. La épica en España adquiere una resonancia como en ningún otro país europeo. Y Alberti es fiel también a las raíces populares de la épica. Por tanto, la memoria de Alberti es la memoria de toda una cultura. Y por tanto, sí, cuando se dice que usted su memoria no morirá, se conservará siempre la memoria. Mire, en Alberti, esto en todas partes es un tópico. En Alberti es un tópico real, por la grandeza del poeta, por la grandeza del escritor. Bien, pues apuntadas una serie de cuestiones importantes, abrimos el diálogo ya con Julio César Iglesias. Muy buenos días. Hola Luis, señor Mújica, buenos días. Carlos Dávila, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Hay, entre otras cuestiones de la máxima actualidad y en relación con el País Vasco, tres ya apuntadas, por lo menos alguna de ellas, que serían la conmemoración del 20º aniversario del Estatuto de Autonomía Vasco, la detención en Francia de la etarra Belén González Peñalba, conocida como Carmen, y finalmente parece que la recepción ayer mismo de una carta en el Palacio de la Moncloa por parte de ETA en los términos en los que se expresaba el comunicado publicado hace varios días en el periódico Gara. Esos son los tres
hechos, digamos, que ahora mismo están en la mesa de análisis, porque materia de análisis son. Y si le parece, yo empiezo por la cuestión del Estatuto de Autonomía. Le digo lo que dicen los nacionalistas. Ellos dicen, nosotros no votamos la Constitución, sin embargo luego participaron en el referéndum para la aprobación del Estatuto, referéndum que amparaba la propia Constitución, ¿no? ¿A su juicio sigue vigente el Estatuto de Autonomía? ¿Es el único marco de convivencia posible, señor Múgica? Sigue vigente, es el único marco de convivencia posible. Y además hay que romper esa idea. Nosotros no votamos la Constitución. Ustedes no votaron contra la Constitución. Ustedes no votaron contra la Constitución. Por tanto, lo que siempre cuenta son los sís. Y los sís en el País Vasco fueron mucho más importantes que los nos. Por tanto, déjeme usted. Usted no convierta la abstención, que es un hecho pasivo, un hecho inmóvil, un hecho que no tiene personalidad política, en el hecho de que ustedes están contra la Constitución. Ustedes no estuvieron contra la Constitución. Ustedes no están contra la independencia, por tanto, yo creo que a favor de la independencia. Tampoco nunca lo proclaman, nunca proclaman que están a favor de la independencia. Ya es hora de que lo proclamen. Ahora tienen la ocasión de defender sus proposiciones y sus últimos y utópicos ensueños. Pero yo creo que el Estatuto de Gernika es el estatuto que es la única fórmula viable para la convivencia y la estabilidad de los vascos. La convivencia y la estabilidad de los vascos. Porque todas las fuerzas políticas vascas estuvieron de acuerdo en el Estatuto de Gernika. El Partido Nacionalista, partido, no digo hegemónico, digo partido principal porque al fin y al cabo su diferencia de votos con el siguiente es un 1 o 2%, por tanto hegemónico es un 48%, 45%. El partido mayoritario, relativamente mayoritario del País Vasco, ha utilizado para gobernar durante 20 años ininterrumpidamente con unos o con otros, con nosotros o con otros, el Euskadi, el País Vasco. Y resulta que en estos momentos, si yo acepto que el Partido Nacionalista Vasco, o puedo aceptar, a efectos de, como decimos los abogados, a efectos de hipótesis, que el Partido Nacionalista Vasco dijo no a la Constitución, es porque ahora, perdón, al Estatuto, a la Constitución y al Estatuto que mismo deriva, es porque ahora, 20 años después de Constitución y Estatuto, se alinea con los grupos violentos, con los grupos terroristas que entonces dijeron no a la Constitución y no al Estatuto. Es decir, yo admito pues el sentido retrospectivo del no del Partido Nacionalista Vasco, pero que sepa el Partido Nacionalista Vasco que lo retrospectivo le une a lo presente. Es decir, su complicidad con los grupos violentos, los grupos terroristas, entonces, y sus acuerdos pactados con los grupos terroristas ahora. Pues que además, fíjese, señor Múgica, buenos días. Es que además, yo viendo estos días, haciendo memoria hemerográfica de lo que fue entonces el Estatuto de Gernika, la discusión sobre el Estatuto de Gernika, me he encontrado con perlas cultivadas como la siguiente. Un discurso del presidente de Euskadi Buru Batzar, Xabier Arzalluz, que entonces ya lo era, en el que se decía que uno de los grandes privilegios de aquel estatuto había sido discutir de igual a igual con el Estado, lo cual ya era una demasía, pero se lo traigo porque estos días el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Egibar, dice que es una carta otorgada. Usted, que fue protagonista de las discusiones aquellas, ¿vio en algún cierto momento que aquello ustedes, es decir, el resto de fuerzas políticas, el Estado español, otorgara una dádiva especialísima al País Vasco, o era una discusión verdaderamente democrática? La carta otorgada es siempre consecuencia de una postura, de una actitud, de un comportamiento de generosidad por los que son fortísimos, que entonces hacen un regalo como es una carta otorgada. Lo hizo la monarquía francesa restablecida después de la caída de Napoleón con Luis XVIII, que era el heredero de la monarquía absoluta. Lo hicieron aquí en España, el año 1834, la monarquía de Isabel II, entonces muy niña, bajo la regencia de María Cristina, porque los liberales eran pocos y todos los absolutistas tenían los controles del poder. Era la carta otorgada de los poderosos, de los fuertes. Las discusiones sobre el Estatuto fueron una discusión áspera, unas discusiones duras, unas discusiones difíciles, no entre los vascos, como dicen, y el Estado, no entre los vascos y el Estado, porque claro, para ellos los vascos son nacionalistas, claro, y si hubiera solo participado el Partido Nacionalista, pues mire usted, pues muy bien, pero no, fueron discusiones entre todos los partidos políticos vascos,
y el gobierno de entonces, en el cual estaba precisamente también UCD, y había diputados, varios diputados importantes de UCD en aquella discusión, había diputados del Partido Socialista, entre ellos yo, que en Guipúzcoa sacamos tantos diputados como el Partido Nacionalista Vasco, por tanto fue una discusión dura, difícil, como es lógico en un periodo constituyente, entre partidos políticos vascos y el gobierno, y resulta que entre los partidos políticos vascos estaba también el partido del gobierno. Por tanto, esa es la realidad, y todo lo demás pues son gastar pólvora del rey, todo lo demás son salvas necias que a los que no recuerden eso les puede convencer. Pero a los que estuvimos en ello debemos intentar convencer a los demás de que el camino de la verdad es solo una. Y yo soy amigo de Plauto, pero soy más amigo de la verdad. No sé si algún día se podrá reunir el gobierno con esos 3 interlocutores etarras designados por la banda, ¿no? Pero hay 3 puntos: el de autodeterminación, la salida de Fuerzas Armadas y del Ejército del País Vasco, y uno tercero que es sobre la liberación de presos. Bueno, pues durante su mandato como ministro de Justicia se diseñó la política de dispersión de presos etarras, por cierto, con la colaboración del PNV, quiero recordar, ¿no? Sí, por supuesto, pero permítame, Luis, que le diga que lo que propone la banda terrorista es no la salida de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco, no la autodeterminación o el soberanismo y no la amnistía. Lo que propone es cómo se va a ejecutar esas cosas, porque da por hecho que previamente el gobierno ha aceptado estas premisas y lo que hay que negociar es la forma de desarrollarlas. Creo que eso es lo que, eso naturalmente presenta las cosas en su exacta claridad. Respecto a la dispersión, bueno, primero hay que partir del hecho de que esa cosa que la gente de los nacionalistas y el brazo político de la banda terrorista a los constitucionalistas no debe tomar por tontos, porque está manejando un derecho, diciendo es un derecho el estar en los lugares de origen, estar encarcelados en los lugares de origen. Mire usted, no es un derecho, hubiera sido un derecho. El preso, el interno, hubiera recurrido al juez de vigilancia penitenciaria. Si el juez de vigilancia penitenciaria le hubiera negado este derecho, hubiera ido a un juzgado y hubiera ido hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y no ha ido porque no es un derecho, no es verdad. Se trata en el reglamento penitenciario, se trata de que sería conveniente, siempre que fuera bueno para la reinserción, con esta condición de que se acercara al lugar de origen, pero jamás un derecho, sino un método de aplicar la reinserción a aquellos que quieren, arrepintiéndose de sus fechorías, pues volver a reintegrarse en la vida familiar, en la vida social. Sí, por eso le quería preguntar que si el acercamiento de presos no podría ser tan eficaz ahora como antes fue la dispersión. Bueno, pero sí, ya creo que el gobierno ha acercado últimamente 103 últimamente, 114 o 115 presos, creo que es el 20% casi el 20% de los presos que están. Creo que es una buena prueba, que nosotros hemos aplaudido, que nosotros hemos elogiado y cuáles son las consecuencias. Pregúntele usted a nuestro amigo Chema Montero, profesor de la Universidad del País Vasco, qué le hubiera pasado, perdón, no lo hubiera podido preguntar si hubiera estado dentro del coche que ayer saltó por los aires. Lo hubiera podido preguntar. Esas son las consecuencias de los 115 presos que se han acercado. Esa política de mano tendida dentro, naturalmente, dentro del margen que permiten las leyes. ¿Esa es la respuesta a esa política de mano tendida? Entonces ya está bien. Ya está bien. Señor Múgica, es inevitable que ahora, en estos días en los que estamos hablando con usted, comparemos dos situaciones, la actual, sin atentados terroristas, con la de hace año y pico, con atentados terroristas. Es inevitable. Y es inevitable que nos congraciemos porque ahora no hay atentados terroristas. Cuando digo no hay atentados terroristas, no quiero olvidarme que ayer mismo hubo a un profesor de la Universidad del País Vasco un atentado de menor cuantía porque no le causa daños físicos, pero se trata de un objeto que está ya, parece que bajo su coche, no produce daños físicos y estamos considerando que eso no son atentados. Bueno, omitamos ese hecho, por ejemplo. Lo cierto es que no hay muertes desde hace año y pico y estamos encantados con esa posibilidad. Yo no sé si no somos también un poquito rehenes de esa posibilidad, porque ahora mismo, le decía yo, en una operación policial francesa, yo no sé si casual o no,
según el gobierno español, casual. Según determinados intérpretes de la realidad, no es casual, porque nada es casualidad en la lucha contra el terrorismo. Es detenida. Es que los conductores de ETA deben ser muy malos conductores cuando van en coche cometiendo continuas infracciones de tráfico que hace que la policía les detenga. Ya. Lo cierto es que es detenida Belén González Peñalba, que al parecer participó en unas reuniones con el gobierno de Suiza hace algunos meses para consolidar la paz. Ahora bien, en poder de las personas detenidas, ella y otro presunto etarra, es encontrada la que parece una lista de objetivos. ¿Cómo puede llamarse objetivo pues qué sé yo, a la muerte, al señalar para la muerte a no sé si 90, 100 personas de distintos ámbitos, políticos, penitenciarios, etcétera? Bueno, pues perdone, por lo visto, lo que hay que hacer es andar con mucho cuidado, tener entre algodones a los personajes afectos a ETA, no vaya a ser que se enfaden. Claro, díganos usted qué debe hacer la policía española y la policía francesa, que no han declarado ninguna tregua, por cierto. Esto me recuerda lo que ayer dijo el consejero de Interior del gobierno vasco, Balza. Balza, con ese sentido profesional que tienen todos los hombres que dirigen los cuerpos de seguridad del Estado, hombre, le gustaría que los demás tuvieran su profesionalidad. Y Balza dice, oiga usted, no me detengan ustedes porque perturban la paz a etarras o a delincuentes o a presuntos delincuentes, hagan lo que hago yo, en Euskadi. Mire usted que hay coches que pueden volar, caseríos y monumentos históricos que se destruyen, Casa del Pueblo que se incendia, atentados contra militantes socialistas y populares. Hagan ustedes lo que yo hago, no les detengan, no detengan a nadie. Y así están. Y si ustedes cumplen mi sentido profesional, con el sentido profesional de que tan orgulloso tiene que estar un jefe de seguridad, pues pide a los policías españoles y franceses que hagan lo mismo. No, eso es un sarcasmo. Eso es un sarcasmo. La obligación de todo hombre de unas fuerzas de seguridad democráticas que velan por la seguridad ciudadana, por el orden público, por el sistema de libertades, es detener y llevar a los tribunales ante a quienes los infringen. Y todo lo otro, toda la exhortación a que esto no se haga es una complicidad más o menos abierta, más o menos tácita, más o menos elegante con el terrorismo. Perdone un instante, solo una cosa. Parece que estamos en las últimas horas estableciendo una especie de parangón filosófico entre lo que es útil y lo que es justo. Es decir, yo no dejo de pensar en las familias de las víctimas del terrorismo que puedan haberse visto afectados por hechos cometidos por personas detenidas, supuestamente porque no han sido juzgadas todavía, con lo que es políticamente correcto o con lo que es útil. ¿Es lícita esa confrontación de conceptos, lo útil y lo justo, o hay que aplicar la justicia por encima de todo? No, se trata de que puede aplicarse la justicia haciendo lo que es útil. Es decir, cuando Max Weber introdujo aquella diferencia tan manida desde entonces entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad, estudió los dos temas y casos concretos que podían vincularse a un sentido u otro de la ética, y después llegó al convencimiento de que lo importante, de lo que más eficaz era vincular la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad, lo que es justo a lo que es útil. Porque naturalmente, si usted es útil para llegar a una situación de injusticia, ¿para qué sirve la utilidad? Ahora, si es justo, utilice los métodos apropiados y convenientes para que sean eficaces, para que una situación de justicia sea eficaz. Pero fíjese además que usted citaba hace un momento al consejero de Interior del gobierno vasco, el gobierno minoritario vasco, y citaba esta parte de su expresión. Pero hay otra que a mí me preocupa y me resulta un poquito más preocupante, cuando habla de que hay que compensar a ETA, hay que establecer compensaciones con ETA por el hecho de haber detenido a una de sus dirigentes. Bueno, yo al principio le decía el sentido profesional del que manda la Ertzaintza, que quiere que su sentido profesional sea también asumido por las fuerzas de seguridad de las democracias españolas y francesa. Pero usted ya me pasa a otro sentido, no al sentido de Balza como consejero del Interior, sino Balza como hombre del Partido Nacionalista. El hombre del Partido Nacionalista que tiene que llevar a cabo y que tiene que practicar, y por eso pasa lo que pasa, los acuerdos de Estella, con todo lo que significa, por los nacionalistas. Y yo digo algo más, por una parte importante del Partido Nacionalista. Y digo que es la parte importante, que es la que manda. Hay otra parte, que es la que manda. Y como Balza pertenece a los que mandan,
porque son los que mandan, los que la han hecho, por ejemplo, Ibarretxe, la han hecho que es de los que mandan y que, a pesar de su patética figura, para mí es un nacionalista radical, la ha puesto ahí, pues tendrá que estar de acuerdo con los planteamientos y derivaciones del Pacto de Estella, que establecen la complicidad entre la banda, entre el brazo político del terrorismo y el viejo partido nacionalista con el que nosotros hemos trabajado, hemos colaborado durante mucho tiempo, pensando que el sentido común, el razonamiento útil, la reflexión profunda, la comprensión de lo que Euskadi es, le llevaría a abandonar la utopía retrospectivo, el bucle melancólico, la nostalgia de una Euskadi que nunca existió, hacia el mantenimiento de la España de todos, del hecho diferencial. Ahora, usted que conoce, me perdonas Luis, usted conoce también el Partido Nacionalista Vasco, que ha trabajado tanto con el Partido Nacionalista Vasco y les conoce bien. ¿Es un partido de verdad homogéneo? ¿Somos injustos o justos cuando hablamos de un partido monolítico en sus expresiones? Monolítico en este tipo de planteamientos como el del consejero del Interior. Bueno, yo creo que no. Mire usted, cuando hablamos de partido monolítico, cuando hablábamos hace años de partido monolítico, centralizado, jerarquizado, que nadie se movía, se hablaba del Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista en lo monolítico. Bueno, aquello se quebró como un azucarillo en un vaso de agua. Se disolvió y donde no se ha disuelto realmente va por una pendiente terrible, como lo hemos visto en Cataluña, que en Barcelona, el partido de Barcelona ha bajado de tener 11 diputados a tener 2, de 10 diputados a tener 2. Bueno, eso, el Partido Nacionalista pues sigue el mismo camino, con un precedente. El Partido Comunista, hasta el hundimiento del Imperio Soviético, siguió existiendo con más o menos fuerza. El Partido Nacionalista ya en la década, creo que era al comienzo de la segunda década del siglo que terminamos, el Partido Nacionalista se dividió en dos partes. La parte más dogmática, más vinculada al dogma sabiniano, más enemiga de la convivencia, más adversaria y antagonista de la integración en una España plural y de todos, conservando su estatuto, aspirando a su autogobierno, que se siguió llamando Partido Nacionalista, y sectores importantes que, encabezados por Sota, consagraron como plataforma la llamada Comunión Nacionalista, que, por cierto, la Comunión Nacionalista consiguió muchas más cosas para Euskadi, para los nacionalistas, que los irreductibles del partido, y, entre otras cosas, contribuyeron, manteniendo su propia identidad, a la cultura española, haciendo una revista muy importante llamado Hermes, que editó en Bilbao en los años 17, 18, 19, en que colaboraban junto con vascos, pues hombres como Ortega, como Azaña, como Maeztu, como Azorín, hombres que son clave en la cultura española. No, eso puede volverse a dar, porque en estos momentos, según los euskobarómetros, que lo hace el propio gobierno, los euskobarómetros que lo hace el propio gobierno vasco, los partidarios de la independencia son minoritarios en la población vasca, incluso en el Partido Nacionalista Vasco, que los partidarios de decir yo quiero el estatuto o las libertades estatutarias llevadas hasta el máximo, pero dentro de un Estado integrador en que todos quepamos. Y eso es lo que está pasando. El Partido Nacionalista Vasco, si tiene que decir yo quiero la independencia, a ver cuántos votos consigue. Y nosotros le retamos al Partido Nacionalista Vasco, mire usted, si usted es tan seguro de sí mismo, tan seguro de que la alianza con el brazo político de los terroristas es bueno para ustedes y es bueno para Euskadi, hombre, tienen dentro de los pocos meses tienen ustedes unas elecciones generales. Lleven en su programa la independencia, el soberanismo, esas cosas, lleven en su programa, porque es una cuestión importante. Ustedes quieren un referéndum, bueno, pues si el referéndum puede hacerlo también, pueden ustedes considerar que las elecciones en Euskadi son un referéndum, pues háganlo, hombre, háganlo. Nadie les impide a ustedes que lleven en su programa la mención, la referencia y la consecución de la independencia. Manifiéstense así. Bueno, es un reto que lanzamos al Partido Nacionalista, que tenga el valor de afrontarlo, a ver lo que responden
¿cuántos le siguen? Lo que pasa es que me parece que muchos ciudadanos en sus deseos de paz puedan asumir, aunque sea con las narices tapadas, determinados planteamientos radicales, e incluso lo que es peor, que hayan olvidado determinadas cosas, como las salvajadas de Hermua, como la hazaña con que trataron a Ortega Lara, o otros muchos crímenes, incluidos el de su hermano. Es decir, que los deseos de paz les haga olvidar determinadas cosas y incluso se apunten a determinados planteamientos radicales porque creen que ahí está la paz. Bueno, si fuera así, en las últimas elecciones, bien sean las autonómicas o bien sean las locales, los ciudadanos vascos hubieran votado a los partidos que afirman la necesidad de paz a cambio de concesiones, de cualesquiera concesiones. Y la mitad de los ciudadanos vascos, por lo menos, y si vamos a los núcleos urbanos, la mayoría de los ciudadanos vascos han votado por los partidos que dicen la paz solo tiene un precio, que es la propia paz. Y no estamos dispuestos a ir más allá. Y eso cada vez se va haciendo más profundo. Por eso hay que alabar y elogiar, perdone Julio César, hay que alabar el espíritu, el valor, la audacia, la hondura, el valor intelectual de cada vez más intelectuales vascos, de profesores de la Universidad Vasca, de periodistas, que en los medios de prensa, bien sea de Madrid o bien sea fundamentalmente del País Vasco, están haciendo una continua, insistente, necesaria y hasta eficaz denuncia de estos planteamientos adormecedores, turbia y falsamente adormecedores de la paz por encima de todo. Los últimos compromisos electorales en el País Vasco han vuelto a definir una sociedad vasca, pues eso, plural, en la que coexisten muchas ideas diferentes y en la que hay un cierto reparto de esas ideas entre la población, de manera que no hay ninguna mayoría suficientemente cualificada para sacar adelante ninguna idea concreta. Por ejemplo, la de la autodeterminación. Si consideramos, y lo hemos hablado de esto montones de veces, que Euskadi está formada por los 3 territorios históricos actuales, o si, como dicen los nacionalistas, está formada por Esos más Navarra, más las 2 provincias francesas, que llaman Iparralde, 3, los 2 departamentos, 3 provincias. Si así fuese, no habría mayorías cualificadas. Eso es lo que han dicho los últimos compromisos electorales, señor Mújica. Sin embargo, mire, hay una parte de la población y una parte de la clase política que apuesta por la idea soberanista activa. Es decir, ellos propugnan que con actos cotidianos se vaya avanzando en la soberanía. Como no se consiguió la opción de la Asamblea de Municipios porque hubo plazas importantes, por ejemplo, Vitoria, que perdieron los nacionalistas, entonces optan San Sebastián. Y pueblos importantes, Rentería, claro. Eibar, Irún, toda la margen izquierda, Bilbao. Desde Vitoria, en Bilbao solo por un concejal, fíjese usted, Bilbao. Pues desde Euskal Herritarrok se dice actos cotidianos que hagan prosperar en esa soberanía y que la lleven a una situación de hecho. Su compañera Rosa Díez escribía hace unos días un artículo proponiendo algo parecido, pero en la otra acera. Es decir, actos cívicos, diarios, en los cuales la gente que no piensa como los nacionalistas que propugnan el proyecto soberanista se manifiesten y avancen en el otro planteamiento, en el de la convivencia y en el de la sociedad plural, señor Mújica. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, eso está muy bien, pero no creo que sea necesario hacerlo, porque simplemente con mantener el espíritu autonomista y la convicción de que somos vascos y españoles y que no queremos sacrificar nuestra libertad y estamos a defenderlo, nuestra democracia y nuestros derechos, con eso basta. En los momentos en que sea necesario, pues haremos lo que sea necesario, porque no hace falta que esté el pueblo en una continua gimnástica, sea una u otra. Pero, sin embargo, hay algo que quiero decirle, Julio César. Es que no hay que olvidar, y no debemos olvidar ni los vascos, ni los demás españoles que no son vascos, que no se puede plantear el tema así, que no se puede entrar siempre hablando, como dicen, del soberanismo, del territorialismo, de la autodeterminación, de la independencia, porque en estas cuestiones cuentan todos los españoles, y los vascos somos españoles, como es español usted, Luis, usted, Julio César, usted, Carlos, a pesar de usted, Navarro, un español muy peculiar, pero vamos.
Siendo de Tudela, se es peculiar por definición. Bueno, de Tudela. Yo tengo un amigo diplomático que es de Zugarramurdi, del sitio de las brujas y siempre... De las cuevas prácticamente. El problema es que eso hay que plantearlo. Mire usted, ustedes no pueden hacer absolutamente nada, porque es que hay unas normas democráticas que nos hemos dado y que no se puede saltar. Usted quiere un referéndum, mire usted, el artículo 149 de la Constitución dice que la competencia exclusiva del Estado habla de la competencia exclusiva del Estado para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Todo lo que sea de otra forma, bien sea vías de referéndum por actos criminales de baja o de mucha intensidad, vía de referéndum, o vía de referéndum porque la Asamblea de Municipios Vascos o el Gobierno vasco quiere hacer un referéndum, eso es una vía ilegal y como tal debe ser contestada y sancionada. Por tanto, aquí tenemos que ya de una vez para todas meternos en la cabeza de que es España, que es el Estado plural de las autonomías que tiene el País Vasco, y no nos cansaremos de decirlo a pesar de la reiteración obligada de que las competencias de autogobierno del País Vasco son las más importantes de Europa. Tenemos que decirlo, pero dentro de englobar de este marco se llama España. Y eso me parece fundamental, como la semántica. Mire usted, estamos recuperando, la semántica es muy importante en la lucha contra el nacionalismo, por afirmación de la democracia y de la libertad de los vascos, frente a la discriminación y a la persecución que supondría el triunfo del nacionalismo en manos del más radical de todos ellos, que son los radicales los que marcan siempre la corriente. La semántica, la recuperación de las grandes palabras, de las palabras hondas y emocionantes, significa un paso importante. Nosotros hemos dicho siempre Estado español, es decir, por oposición al franquismo, que usurpaba el nombre de España, que delegitimaba el nombre de España, hemos dicho Estado español. En todas las convocatorias nuestras en Euskadi y aquí en la tribuna del Parlamento, del Congreso, se hablaba de Estado español por aquí, Estado español para allá. Para mí hubo un acto muy emocionante el domingo en Bilbao, terminó el acto el secretario general del Partido Socialista, bilbaíno por cierto, vasco por cierto, Joaquín de Almunia, en que la palabra Estado español no soy yo prácticamente, se oyó cuando había una referencia administrativa, porque Estado español es un concepto administrativo, pero el concepto histórico, el concepto esencial, el concepto racional y apasionado, es el de España, y se oyó la palabra España. Hemos iniciado la reconquista de Euskadi a través de la reconquista de la semántica, del lenguaje, que hablan en su gran mayoría los vascos, prácticamente todos, porque hablan el euskera en familia de vez en cuando, pero el castellano, que es la lengua materna de los vascos, otra lengua materna de los vascos, y hemos empezado la reconquista por la semántica. Y de aquí no hace falta pues grandes manifestaciones, si son necesarias, cuando sean necesarias, ni un esfuerzo de una gimnástica continua, hace falta la recuperación lenta, pero segura, cierta, de la España plural, a través para nosotros de la Euskadi de todos, comenzando por la recuperación del lenguaje. Hablando de lenguaje y de palabras, yo me acuerdo muy estremecido, señor Múgica, de aquella frase cuando asesinaron a su hermano, aquello de ni olvido ni perdono. Y entonces le planteo una cosa de enorme actualidad. Usted es víctima del terrorismo, o hermano de una víctima del terrorismo, para ser más concreto, y es político en activo. Usted ha sido ministro de Justicia y hombre que ha estado muy comprometido con la lucha contra el terrorismo. Claro, y ahora se plantean, ustedes, las víctimas del terrorismo, están viendo cómo efectivamente habrá que hacer algo con esa ETA a la que queremos llevar al proceso de paz. Le hablo a la persona, ¿eh? ¿Qué sienten ustedes cuando ven que es a lo mejor imprescindible sentarse con los asesinos, por ejemplo, de su hermano? Yo no me tengo que sentar con los asesinos de mi hermano. Yo no tengo que sentar con los asesinos de mi hermano, aunque sea imprescindible. Puede ser imprescindible. Yo, naturalmente, la paz la cambio por paz, no por otra cosa. Pero sin este cambio de paz por paz es preciso que la reinserción o aplicación flexible del Código Penal y de las leyes y reglamentos penitenciarios se impongan, pues tendremos que hacerlo. Pero eso no me va a llevar a saludar
o sentarme con los que mataron o provocaron la muerte de mi hermano. La coexistencia no es convivencia. Yo podré convivir con los nacionalistas demócratas o llamados demócratas, con los nacionalistas moderados o hasta ahora moderados, o con una parte muy importante de los nacionalistas, incluso con Arzayus, que yo confío que Arzayus vuelva al sentido común, porque tiene inteligencia y capacidad para volver al sentido común. Pero eso es convivencia, pero coexistencia es con los demás. Y yo coexistiré con ellos, pero jamás conviviré con ellos. Se lo digo, don Enrique, porque claro, es que es absolutamente impecable su razonamiento, pero al final, paz por paz significa que vamos a tener que olvidar lo que hicieron, por ejemplo, con su hermano. Si no se trata de olvidar, yo le dije y lo ratifico, ni olvido ni perdono. ¿Qué es eso de cuando dice algunos teólogos de perdonarme usted? Perdonarán los agraviados y los muertos jamás pueden perdonar. Y nadie puede ponerse en representación de Dios para perdonar, no hay perdón. En eso son mucho más justos los judíos, ¿eh? La ley judía es mucho más justa. La ley judía no implica esa misericordia. La ley judía implica la idea de justicia, no la idea de misericordia. Bueno, yo no perdonaré nunca ni olvidaré, pero tendré que... Pero si le veo en una calle, ¿qué voy a hacerle? De acera a acera. ¿Lanzarme al cuello atravesando la calzada? ¿O simplemente lo que haré es... Bueno, pues seguiré mi camino, y ya está. Con la memoria, pero seguiré mi camino. Hablamos un poco de los 25 años del Congreso de Suresnes. En los últimos años se observa en el PSOE una serie de cosas. Yo le voy a apuntar nada más dos. Uno, el alejamiento de los centros de decisión de determinadas sensibilidades, como la que puede haber representado Alfonso Guerra. Y en otro lado, la situación personal de Felipe González, ¿no? Felipe González no se sabe nunca si está, se ha ido o puede reaparecer en cualquier momento. Hasta el punto de que hace poco en Barcelona le saludaban con los gritos de Felipe presidente ante los oídos estupefactos del señor Almunia. No son dos cuestiones que habría que clarificar. Primero, el acercamiento de esas sensibilidades que no se sabe bien por qué en un momento determinado produce unas rupturas pues duras, ¿no?, entre el señor González y el señor Guerra, y por otro lado esta situación tan ambigua. Bueno, el por qué se produjo la ruptura es uno de los misterios de este partido que yo no he llegado a desentrañar y que debe estar pues muy hondo metido en la sensibilidad y en la razón de quienes fueron sus protagonistas. ¿Alguna pista tendrá usted? No, yo no. Yo la novela policíaca me gusta siempre leerla del principio hasta el fin y por tanto no anticipo la conclusión. Comienzo con la primera página, segunda, hasta la página alta. Por tanto, vayamos por parte. De Felipe González, hombre, qué duda cabe que un hombre que ha sido tan importante para el Partido Socialista, que ha sido un referente político fundamental, que es un referente histórico, que todavía es un hombre joven, que tiene un peso muy importante en la política mundial, digo sin exageración, la política mundial, pues qué duda cabe de que todo lo que hace tiene una incidencia importante en el Partido Socialista. Hay que decir, él dice que él es un hombre que se ha retirado de la política activa, es un hombre que en estos momentos presentará en el próximo Congreso la Internacional Socialista en el mes de noviembre las reflexiones que la Internacional va a proponer a todos los partidos para el nuevo milenio, para la acción socialista en el mundo, y que se aparta de la política española, pero y que hay que creerle a Felipe González. En este caso es un referente histórico y por tanto el peso procede de ese referente histórico tan importante que es. En cuanto a Alfonso Guerra, mire usted, Alfonso Guerra es una sensibilidad, diríamos, de izquierda dentro del partido. Y tiene una gran capacidad política, un sentido cultural. Es un socialista que escribe bien, pues es un político que escribe bien. Los políticos que escriben bien son pocos. Y él escribe bien y habla bien, tiene ideas, tiene sensibilidad, es otro referente del Partido Socialista. Pero este referente del Partido Socialista, que es Alfonso Guerra, yo, por ejemplo, dentro del Partido Socialista, con mis concepciones, mis reflexiones, lo que debe ser la política del partido, son, diríamos, distintas de Alfonso Guerra, son más moderadas, no en el sentido peyorativo, son más moderadas o más, diríamos,
conservadoras. Lo siento por usted, pero usted ya es más liberal que socialista, señor. Bueno, vamos a ver. No es así, pero vamos a ver. En cambio, de Alfonso Guerra le tengo un profundo afecto porque es un hombre de corazón y de razón y un hombre de verdad. Pero esto me lleva a decir, como digo antes, que hombres como Alfonso Guerra no pueden estar como piedras en un camino, como aptitudes que dejan caer sus expresiones o hacen reflexiones manifiestas en determinados momentos. La integración del partido requiere que todos, absolutamente todos los que sean capaces, piensen de una forma o de otra en la interpretación de los principios o en la interpretación de lo que hay que hacer, tengan su voz y su quehacer ejecutivo dentro del partido. Y esa integración es lo que determina, lo que puede determinar la suerte de un partido, como determinó en su momento esos tantos años de gobierno socialista que cambiaron este país. ¿No es verdad lo que le acabo de decir? Puede ser, pero antes de que conteste a eso, vaya por Dios, querría yo comentarle, hablando de Felipe González, recientemente en su comparecencia en el Club Siglo XXI dio la clave de lo que él pretende que sea su vida política. Él dijo que la Iglesia Católica, 2000 años después, había resuelto el problema de la siguiente manera: había pasado de tener poder a tener influencia. La cuestión está, señor Múgica, en el valor de esa influencia y cómo puedan sentirse quienes deban ser ejecutivos ahora dentro del Partido Socialista con la influencia de Felipe González. Se lo digo porque siempre hay quien se queja de que habló, de que no habló, de que dijo, de que no dijo. Siempre aparece una fotografía con una cara rara por algo que está diciendo. Esa es la verdad. Ya. Mire usted, yo las actuales posiciones ideológicas de Felipe González las comparto porque creo que es bueno, creo que es pues una nueva figura del socialismo, una nueva imagen del socialismo, una nueva reflexión del socialismo adecuado a los tiempos. Es decir, entre la tercera vía no manifestada y manipulada, la tercera vía de Giddens, la política de Jospin o la política de Alema o la que manifiesta Felipe González, no hay gran diferencia, no es verdad, no hay gran diferencia. Se trata de una adecuación al mundo moderno, al mundo actual, a la realidad política social actual, que creo encontrará su expresión canónica en el próximo Congreso Internacional Socialista. Después, por ejemplo, que lo que dice Felipe González no va a misa. Estamos hablando del caso Pinochet. Felipe González dijo que España pues puede manifestarse ante los chilenos como una potencia colonialista, aunque después posteriormente rectificó. Habló de un Tribunal Penal Internacional del cual somos partidarios todos, pero la posición del Partido Socialista es, mire usted, mientras exista un Tribunal Penal Internacional, hay un derecho interno, un derecho penal en los países europeos, en España fundamentalmente, que permite la persecución extraterritorial de aquellos hombres que hayan cometido crímenes contra españoles o descendientes de españoles. Y por tanto la postura de Felipe González ya se acerca más a del partido, pero en principio chocó contra el partido, y el partido y los dirigentes del partido mantuvieron la postura que era la propia, que era la idónea con independencia de Felipe González. Es un caso concreto, podría hablar de otros casos concretos. Yo tengo la sensación de que Felipe González no está como un tutor sobre la dirección del Partido Socialista. Él hace unas reflexiones, en lo que tiene de atinadas se siguen, en lo que no tiene de convincentes por la dirección no se supedita a la dirección, pero sigue siendo, como le digo, ese referente importante y necesario para los socialistas españoles. Bueno, quedan 40 segundos. No, Carlos es que no quiere contestar. A ver, repite. No vaya a ser que nos acerquemos cada día más. En todo caso, nos quedan 30-40 segundos. No me... Venga, ¿quieres que es que el problema es que Carlos, cuando yo sonrío, y yo soy un hombre cordial que sonríe a menudo, pues ya atribuye una interpretación sesgada a la sonrisa mía en estos momentos. Es que nos conocemos hace años, ¿eh? Bastantes, afortunadamente. ¿Verdad? Don Enrique Múgica, diputado del PSOE, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Julio César, muy buenos días. Hasta mañana, Carlos, buenos días. Adiós, Enrique. Volveremos otra vez aquí mañana en los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana.